Que el Señor les bendiga. Todo eso se sienta, ¿no, mis hermanos? Bueno, presentándome, soy Leonardo Lemus, tengo 26 años. Estudié cartografía en mi época universitaria, que es una ciencia de la Tierra, ligado con la geografía. Se basa en hacer mapas en general. Y vengo de la iglesia de Pastor Nelson Muñoz, de Estación Central, y soy líder de jóvenes ahí. Y eso simplemente mi presentación hablando de mí. Pero ahora vamos a hablar de quién importa, quizás no como una palabra, sino más bien como una exposición de algo esencial, que es la defensa de nuestra fe, y de algo más bien científico, que es el diseño inteligente. Diseño inteligente, que es la temática que vamos a hablar hoy en día, tiene que ver con, o nace como una inquietud de un grupo de científicos que no encontraban coherente la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no hay evidencia observable de ese tipo de cambios que él proponía. Y a partir de eso se instauró de que todo tiene un diseño finamente ajustado, perfecto, que muchos de los científicos, no todos, pero le atribuyen al creador, que es Dios, ¿ya? Entonces vamos a dar comienzo. Sí. Bueno, estos dos textos bíblicos nos vamos a basar en ellos para el estudio de esto. Por un lado tenemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Salmos 19:1, ¿ya? El cielo anuncia las maravillas del Señor. Y por otro lado, pero interroga, en Job 12, del 7 al 9, dice: pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará, con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? ¿Ya? En esos textos nos vamos a enfocar, que es más que nada observar la naturaleza, observar la creación del Señor. Por un lado tenemos, ¿qué es el diseño? El diseño, según su definición, es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos, ¿ya? Si uno diseña algo, un pintor, etcétera, un músico, tiene que ser útil y estético, o sea, tiene un propósito. Si un compositor de una canción hace una canción, es con un útil, con un fin, y que tenga una estética, o sea, bello, ¿ya? Si no, no serviría como un diseño. Entonces, atrás, Nico. Útil es símil de un propósito, ¿ya? Algo útil tiene que tener un propósito, una meta. Y algo estético tiene que tener un orden. Si no, si por ejemplo tocamos cualquier nota musical en desorden, no suena armonioso y no es estético, no es bello. Ya, ahora sí. Por otro lado, ¿qué es inteligente? Proviene del latín intelliger, término compuesto de inter, que es entre, y legere, que es leer o escoger, ¿ya? La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. O sea, algo es inteligente cuando tenemos dos opciones o más de dos opciones y escogemos la mejor. La básica, y en el fondo, por ejemplo, en el colegio se nos evalúa debido a eso. Nos dan opciones o nos preguntan de algo y nuestro método de explicación de ese algo hace que nosotros seamos más inteligentes o menos inteligentes. Tomar buenas decisiones es inteligente, ¿ya? Adelante. Por otro lado, y con lo que vamos a poner en pugna es el diseño versus la evolución, que se explica científicamente. La evolución es un cambio o transformación gradual, o sea, poco a poco, de algo como un estado, una circunstancia o una situación. Unas ideas también puede ser. Entonces es un cambio gradual, poco a poco. Algo que evoluciona es algo que crece, algo que va cambiando poco a poco. ¿Ya? Y vamos a hablar de tres temáticas principalmente. La evolución cósmica,
Ahí el año que sale establecido es el año de más o menos que se establecieron estas teorías, ¿ya? La evolución cósmica en 1920 aproximado, la evolución geológica 1830 y la evolución biológica, que es la teoría de Darwin en el fondo, en 1859, ¿ya? Vamos a hablar de esas temáticas y están ordenadas de esa manera porque procede primeramente la creación del cosmos, luego la geología o la formación de la Tierra y después la evolución biológica. Es por un orden cronológico en el fondo. Adelante. Entonces, tenemos por un lado el diseño y por otro la evolución. Tenemos ahí ejemplos de diseño. Cualquier composición, por ejemplo, que hoy vemos en día, una casa, un edificio, tiene un diseño previo de un arquitecto, tiene un libro, por ejemplo, es el diseño de un autor de ese libro, etc. Tenemos mucha evidencia de diseño. ¿Ya? Ahí puse otro ejemplo, las pirámides, que algo o alguien las diseñó de una manera, no son al azar, tienen un fin y un propósito. Por el otro lado tenemos la evolución con arriba como la formación de los planetas, del cosmos, etc. La evolución geológica que habla de eras geológicas, que es la formación de la Tierra en el fondo, y la evolución biológica que es de especies. ¿Ya? Parten desde un pequeño ser hasta, se supone que el ser humano es la cúlmine de la evolución, lo más avanzado. Adelante. Ya. Y por el lado bíblico tenemos esta explicación o la creación que sale en nuestro Génesis de las Biblias. Tenemos el día 1, que tenemos la luz y la tierra. En el día 2 separa las aguas de arriba y las de abajo, es decir, se crea entre comillas el cielo y el espacio en el fondo. Y luego la tierra seca y las plantas en el tercer día. ¿Ya? Luego en el cuarto día, y tienen relación esto el día 1, 2 y 3 genera como los espacios y el día 4, 5 y 6 llena esos espacios creados en los anteriores. El Sol, la Luna y los planetas llenan la luz y la Tierra. Las criaturas voladoras y marinas llenan lo segundo creado y finalmente los animales terrestres y la humanidad llenan la planta y lo seco. ¿Ya? Ese es nuestra cosmovisión cristiana de la creación. Ya sale explicado en todo el Génesis, al principio, y eso es lo que nos rige a nosotros. Y ahora, ¿cómo podemos contrastar eso, adelante, con las teorías científicas? Ahí vemos una comparación de esto. Para las teorías científicas, nace el Big Bang, el Sol, los planetas, etc. Y posteriormente la Tierra se forma y la evolución de especies, que sale especificado ahí arriba, hasta el presente. En nuestra visión cristiana, bueno, lo anterior, los científicos, son miles de millones de años, es mucho tiempo, ¿ya? En cambio, nuestra creación bíblica nos habla de la creación, nuestro planeta, el pecado, la muerte y algo muy importante, el diluvio, después la Torre de Babel, que es donde se dispersan las lenguas del mundo y en general las razas y empiezan a poblar todo el planeta. Y eso, y aquí está la gran diferencia, según nuestra cosmovisión bíblica, son miles de años, no son miles de millones, como explica la ciencia. ¿Ya? Adelante. Primero, vamos con lo cosmológico, es decir, la teoría del Big Bang. Es un esquema más o menos explicado de lo que sucedió desde un comienzo, una gran explosión central, y que por presiones físicas, matemáticas, etc., todo se creó a partir de una gran explosión. Y para eso, lo que quiero que rescatemos de esto, sin adentrarnos tanto en la teoría, es que pasaron miles de millones de años, mucho tiempo, hasta que un planeta se formó, ¿ya? Adelante, Nico. Esto sale mejor explicado en el siguiente video. Dale. Para la composición cosmológica, que es esto del Big Bang, hay teorías de ajuste fino, que tienen que ver con el diseño inteligente, pero con un ajuste preciso y fino que creemos nosotros que diseñó Dios para que existiera vida en la Tierra. Entonces, tenemos una distancia precisa del Sol. Si por ejemplo, estuviera la Tierra un poquito más atrás del Sol,
todo se congelaría. El agua, que es esencial para la vida, se congela. Aquí mismo tenemos polos y podemos ver que las temperaturas son muy importantes para el hecho de la vida en la Tierra. Por otro lado, si estuviéramos más cerca del Sol, toda el agua se evaporaría, ¿ya? Entonces, la posición de la Tierra es preciosa y preciada justo que esté a esa distancia del Sol. La Luna es una reguladora de velocidad. Se nos ha explicado que la Luna controla las mareas, es decir, que ese vaivén de los océanos es por la cercanía o lejanía de la Luna. Y esto es muy importante porque si la Tierra no tuviera la Luna cerca, la velocidad a la que haría su rotación es de 8 horas, ¿ya? Y para que nosotros tengamos un día de 24 horas, esa interacción de los mares es como que la Tierra va girando, va muy rápido, pero como va la Luna va trayendo los mares y eso hace una atracción que hace que rote más lento. Entonces, que nosotros tengamos horas de 24 días es porque tenemos una Luna, ¿ya? Por otro lado, tiene una inclinación de 23 grados alrededor, más o menos, la inclinación de la Tierra, que es para hacerle justo el quite a los rayos solares, a la radiación directa. Entonces, eso, la inclinación más nuestra atmósfera, nos da que los rayos solares no nos calcinen y no nos quemen de muchas maneras. Y ahora viene el video. Presten mucha atención porque son hartos datos y hablan del ajuste fino. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible?
Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Bueno, evidentemente no es producto del azar todo lo escribido ahí. Es tan finamente necesario cada componente del universo que evidencia que no fue hecho por el azar. ¿Ya? Adelante, Nico. Según los científicos, lo único que explica todo lo ocurrido es el azar. En una de todas esas posibilidades fue posible que exista vida. Y aquí hay un científico, Fred Hoyle, que dice, por su declaración, que creer en que la primera célula se originó por casualidad es como creer que un tornado pasara por un depósito de partes de aviones y pudiera producir un avión de los más complejos del mundo. Así de improbable es que exista todo lo que hoy vemos y la vida finamente ajustada. Adelante, Nico. Pasamos a lo de las tablas de la era geológica. ¿Ya? La era geológica es la formación de la corteza terrestre, de todo lo que hoy podemos conocer como físico, las rocas, etc. ¿Ya? Entonces tenemos la era geológica que parte en el precámbrico, que está arriba. El precámbrico es cuando, el cámbrico en realidad es cuando surgen muchas especies. ¿Ya? Todo lo anteriormente producido, que tiene que ver con la Tierra nomás, mientras no haya vida, es precámbrico. ¿Ya? Parte la vida y pasamos al Paleozoico, que las primeras formas de vida en el mar, etcétera, etcétera. Y posteriormente seres en la Mesozoica ya empezaban a poblar la Tierra y finalmente el aire, etcétera, etcétera, en el Cenozoico. ¿Ya? Y estos también equivalen a millones y millones de años. Adelante, Nico. Aquí vemos lo mismo, con estandarizaciones de años. El precámbrico, en este caso está abajo, ya, pero son 2,5 billones de años. ¿Ya? Es difícil imaginarse tanto tiempo, ¿cierto? Uno tiene 20 años, la vida útil de un ser humano es como 70 años. Y mucho menos probable toda esta cantidad de años. Pero esta es la teoría que le da como explicación al hecho de formarse la Tierra. Ya así sucesivamente hay diferentes eras que ahí están representadas en el lado izquierdo por fósiles, distintos fósiles. Entre más cerca encontramos organismos vivos como más modernos. Los dinosaurios están ahí entre lo rojo y las demás especies hasta llegar al ser humano, ¿ya? Pero son millones, millones, millones de años. Adelante, Nico. Ya. Quiero que tengamos esto presente y ahora voy a mezclar esta geología con la evolución, porque tiene mucho que ver. La historia de la evolución. Anaximandro, que es un griego antes de Cristo,
planteó que las especies provenían de procesos naturales. Fue como la primera idea de evolución. No, yo pienso que todo procede de un proceso natural, ¿ya? Luego, Tales de Mileto teorizó también, que es griego, con la palabra argé, que argé es que toda la vida proviene del agua, ¿ya? Si vemos la Biblia también sale en eso, y los primeros seres vivos que menciona Dios que creó fueron en el agua, ¿ya? Entonces tiene un poco de lógica también con nuestra creencia. Y por otro lado, Aristóteles impuso el concepto de escala natural, que es desde un organismo más simple, que sale abajo, una pequeña larvita, después un pez, etcétera, hasta organismos más complejos, ¿ya? Que existía como una escala natural de complejidad de los seres vivos. Adelante. Por otro lado, por eso les dije que la evolución tenía mucho que ver con la geología, porque lo voy a explicar ahora. Ya, en la geología, James Hutton propone el uniformismo. Implica que la Tierra tiene una larga historia, lo que vimos anteriormente con las eras geológicas, ¿ya? Una larga historia. Y afirma que el cambio es el curso normal de los acontecimientos, que las pequeñas cosas que vemos hoy en día surgieron de hace muchos años y por eso se formó todo. Por otro lado, Georges Cuvier propone que todas estas cosas surgieron de este concepto de catastrofismo, ¿ya? Es decir, que hubieron muchas catástrofes que dejaron todo como está. En esta pugna, porque son dos ideas como contrarias para la ciencia, ganó el uniformismo, que las cosas, los procesos que vemos hoy en día ocurrieron de hace miles y millones de años, ¿ya? El catastrofismo tiene más que ver con la creencia de nosotros, porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí las explica el diluvio que nosotros vemos en Génesis 6, ¿ya? Adelante. Seguimos hablando de evolución ahora. El conde de Buffon, George Louis Leclerc, los cambios sufrían, las especies sufrían cambios en el tiempo, es decir, por familias de especies se podían organizar, es decir, los caninos, los felinos, ¿cachai? Familias de especies. El cambio significa degeneración, porque es una alternación de la constitución original. Eso planteaba él, ¿cachai? Por otro, y también tenía en contraposición a Jean-Baptiste Lamarck, que también fue el que ganó esta pugna de las ideas. Lamarck propone la herencia de las características adquiridas. Lamarck es súper famoso porque fue el que le dio como el empujoncito a Darwin para su teoría. En un ambiente cambia constantemente, sentimiento interior hacia una mayor complejidad y la ley del uso y del desuso. Es decir, si uno de los componentes de tu cuerpo es útil, lo vas a seguir heredando. Si es inútil, se va a dejar de traspasar a tu descendencia. Esa es la explicación de eso. Lamarck creía que los cambios físicos eran heredables por sangre. ¿Ya? Que un cambio físico que, no sé, yo... bueno, pongo ejemplo más adelante. Siga, Nico. Esta es la teoría de Lamarck, que en el fondo la jirafa partió siendo una especie de cebra con el cuellito corto, ¿ya? Y en la sabana, en tiempos de escasez, ya no había plantas en el suelo, fue necesario que alcanzaran árboles de mucha altura. Entonces, progresivamente, él explicaba de que la jirafa se estiraba y le crecía un poquito el cuello, ¿ya? Y como intentó agarrar hojitas más arriba, eso pudo heredárselo a su hijo y la siguiente jirafa nació con el cuellito un poco más largo, como en la segunda opción, y ya después todos los descendientes tuvieron ese cuello que alcanzaba los árboles y la copa de los árboles. Esa es la teoría. Por otro lado, Lamarck en el ámbito de evolución biológica, y tenemos a Charles Lyell, que propone los principios geológicos de erosión y sedimentación. Es decir, que una lluvia, por ejemplo, cae desde las montañas y ese río que se forma hacia el océano va trayendo sedimentación, va erosionando las piedras que componen el río y va depositando ese sedimento en el océano, ¿ya? Esa es más o menos la teoría de él.
adelante. ¿Por qué son importantes estas dos cosas? Porque posteriormente Darwin une esas dos ideas en su teoría. Ya, en esta época empezaron a surgir muchos avances científicos. Aquí puse algunos: matemática, lógica, computación, etc. Y los científicos piensan que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de los agujeros. Entonces, había una revelación, se describía una ciencia específica y se generaba todo como un revuelo por eso, y ya esto se cree y hay evidencia, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a surgir muchas ciencias, como salgo explicando ahí. Y nosotros como creacionistas explicábamos que para unir esas ciencias estaba Dios. Entonces ellos nos ven como el Dios de donde falta ciencia, ahí metemos a Dios. Y el concepto, nació a partir del pensamiento del positivismo. Es decir, como ya estaban viendo que había muchos estudios que avalaban cosas, ellos pensaban que poco a poco se iba a rellenar todos los espacios con ciencia. ¿Ya? Y nosotros lo que realmente creemos no es donde no habita la ciencia está Dios, es que Dios compone todas las cosas y la ciencia que se va descubriendo son realidades parciales que van llenando el espacio que Dios es un todo. ¿Ya? Newton decía no tener problemas con los milagros. Él sabía que todo lo que no comprendía venía de Dios y era obra de un milagro. Los milagros observados en la naturaleza. Él solo pretendía explicar sus observaciones. Lo que él pudo analizar y ver, yo explico esto porque esto lo entendí con mis observaciones. Pero lo que yo no entiendo, sé que es obra de Dios. ¿Ya? Aquí quería hacer una pausa, Nico. ¿O vamos bien? Ya, dale. Y aquí entramos en la teoría de la evolución, que tiene que ver, como les dije anteriormente, con la geología y la evolución en biológica. La teoría de la evolución. Todo comenzó con un viaje de Darwin. Darwin es inglés, ¿ya? Y se montó en un barco que es el Beagle hacia Latinoamérica a investigar. ¿Ya? Partió hacia Latinoamérica y Fitzroy era el capitán del barco, que dentro de la misión que él tenía era hacer estudios geológicos de Sudamérica, es decir, ver las rocas, ver los procesos de sedimentación que le expliqué anteriormente en toda Sudamérica. Con eso, y le asignó a Darwin esa tarea, que hiciera esos estudios que le pedían a él como capitán. Entonces le pasó el libro de Lyell, que fue el que mencionamos anteriormente, de la teoría de la erosión, sedimentación y del paso de miles y miles de años. Entonces Darwin fue estudiándose eso en el viaje y eso, lo más relevante de eso es que ese proceso ocurría en miles y miles y miles de millones de años. ¿Ya? Entonces Darwin estudió algunos fósiles en Argentina y se sorprendía de la variabilidad que tenían. ¿Ya? Adelante, Nico. Y él generó una teoría visitando los Galápagos, como mencionaré ahora, a los pinzones, que tenían 13 especies de pinzones en la isla de Galápagos, que son esos pajaritos que se ven ahí, que diferían del tamaño de sus picos. Esa es la teoría de ahí procede todo. Y esta parte de la teoría de Darwin es aceptada y hay evidencia de ello, ¿cachai? Que es la adaptación mediante modificaciones evolutivas, que mejora la posibilidad del éxito reproductivo, ¿cachai? La especiación, que eso avala la variabilidad de razas que podemos ver. Por ejemplo, los perros tenemos distintas razas porque según su adaptación a distintos ambientes, ellos han modificado su composición interna. Eso es comprobable, es medible en distintas etapas. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de la familia de los caninos. Tenemos zorros, tenemos lobos, tenemos, etc. ¿Ya? Todo eso es comprobable porque su composición cromosomática es igual. Entonces, por sus periodos de adaptación, pueden tener esas variaciones. ¿Ya?
Por otro lado, Darwin vio, volviendo a Inglaterra, la selección artificial, que es un modelo de base que le da la base a la selección natural que él propuso, porque Darwin observó a granjeros que preferían reproducir animales más fuertes entre sí para tener como mejor descendencia y poblar, no sé, una vaquita, la mejor vaca con el mejor toro y van a tener mejor procreación y generar una población mucho mayor más rápido. ¿Ya? Entonces Darwin observó esto y dijo, esto si lo hace alguien artificialmente juntando a esos animales y sacando lo mejor de ellos, a lo mejor la naturaleza también lo hizo por su lado, por sí sola. Entonces él planteó esto de selección natural. Los organismos mejor adaptados tienen más probabilidades de sobrevivir y dejar un número mayor de descendientes. Entonces la selección natural se basa en esto, que una característica propia de cada especie, si logra adaptarse de mejor manera, la va a heredar a su descendiente. ¿Ya? Cualquier característica de esa manera. Entonces, como resumen, Lamarck había ideado de lo de las jirafitas que el cuello les crecía poco a poco. Es un esfuerzo inconsciente y un sentimiento interior. ¿Ya? Que por supervivencia la jirafita quería que le creciera el cuello y logró eso. Por otro lado, Darwin decía que eso es netamente azar. Que como había generado la jirafita un cuellito un poquito más largo, por azar, por su intento del azar, la heredaba a el patrón al siguiente hijo porque ella tenía una característica mejor que el resto de la especie. Para Lamarck también el individuo se modifica en respuesta al ambiente. Es decir, adaptándose obtenía eso. Las variaciones ventajosas, decía Darwin, dan mejores probabilidades de supervivencia. Es decir, ese azar, eso que obtuviste así, hace que tú tengas más probabilidades de tener descendientes y de mejorar la especie. Si lo pensamos ahora, es un pensamiento medio nazi, en el fondo, de que el más fuerte sobrevive, pero así se ideó todo esto. Ya. Por otro lado, Albert Russell Wallace había hecho un estudio similar al de Darwin, que Darwin hizo acá en Sudamérica. Wallace lo hizo en Indonesia, esa zona de Asia, y había llegado a unas conclusiones más o menos similares. Le mandó esa observación a Darwin y él después hizo, de la publicación de los libros de Darwin, hizo aportaciones a la selección natural, es decir, como avalando lo que Darwin con otro estudio. Adelante, Nico. Ya, en el fondo, a partir de todas esas ideas que les conté, se generó el libro El origen de las especies, que habla de todo esto, desde organismos muy simples, una larva, una bacteria, evolucionando poco a poco y convirtiéndose en mariposas, ratones, etcétera, todo el resto de todo lo que sale ahí en el reino animal, todo el reino animal. Entonces tenemos una bacteria primitiva y se va ramificando según su complejidad y adquiriendo nuevas características y evolucionando de manera final como el hombre en su culminación de la evolución. ¿Ya? Malthus también, esto es un dato anecdótico, Malthus también influyó en las teorías de Darwin con la idea de la escasez de los recursos. Eso hacía que él pensara de que al escasear los recursos, los mejores genes, los mejores especímenes van a sobrevivir y continuar con su descendencia. En sus inicios, y esto es bastante importante, en sus inicios Darwin tuvo poco apoyo por los científicos de su tiempo. Como que nadie le creía mucho sus cuentos, ¿ya? Y el mecanismo de evolución, selección natural, no puede hacer nada hasta que se den ciertas variaciones favorables. Es decir, esta teoría no, hasta que el azar, como lo menciona Darwin, no te genere por sí solo algo positivo para la especie, la selección natural no se efectúa, ¿cachai? Entonces, si no tenéis tu especie mejorada, mejor orgánicamente hablando, no podéis heredar nada mejor a tu especie.
Ya, y Darwin recibió apoyo de dos personajes, uno de Inglaterra, que es Thomas Huxley, y Ernest Haeckel, de Alemania. Uno por Alemania y otro por Inglaterra, y ambos fueron muy influyentes de sus tiempos, y por eso tomó como más fuerza la teoría de Darwin. ¿Y por qué los menciono? Porque Haeckel, adelante Nico, Haeckel hizo este boceto primitivo de su teoría. Entonces, Haeckel incluso fue más allá, proporcionando el ancestro común, también el ancestro común, que es esta imagen. Haeckel dibujó como embriones de todas las especies y que, según él, eran muy similares en su composición interna. Ahí vemos ejemplos, pues tortuga, polluelo, las de arriba son de Haeckel, pez y el hombre. Como que todos tenían un embrión muy, muy parecido. Eso lo dibujó él y lo publicó y dijo, miren, Darwin tiene la razón porque estos son los embriones. Y hoy en día podemos ver que los embriones reales, aún en proceso de embrión, ya son bastante diferentes, que son los embriones reales que salen abajo. Y también Haeckel popularizó, mandó a construir una pintura de un eslabón perdido, como para potenciar. El eslabón perdido se supone que es el proceso entre el mono y el hombre. El ser que está como entre medio sería un eslabón perdido. ¿Ya? Adelante. Pero en la teoría de Darwin no solo se basa en un eslabón perdido. Hay millones y millones de eslabones perdidos que deberían representar cada etapa, desde un reptil a un ave, por ejemplo, desde un pez a un mamífero. Deberían haber transiciones intermedias, eslabones perdidos en cada una de las cadenas que armó Darwin. Ya, pues entonces tenemos los arqueópteros, que son teóricamente una mitad reptil, mitad pájaro. ¿Ya? En 1992 se encontró un fósil completo de arqueóptero y se descubrió que tenía un hueso esencial para la ala, no estaba a medias. Es decir, era un pájaro perfecto, completo. No era mitad reptil y mitad pájaro, sino que era un pájaro. Posteriormente, otro de los descubrimientos, se creía que el celacanto era como este pez anfibio que sale acá abajo. El celacanto que debía tener era un pez con patas y pulmones, es decir, como una criatura que estaba saliendo del agua y adaptándose posteriormente. Se descubrió y se pescó un celacanto en 1978. Todo esto, porque había un fósil que todos decían que era ese proceso intermedio y que tenía como una especie de pies. Se pescó un celacanto y se descubrió que era solo un pez poco conocido que vivía en unas profundidades del océano bastante abajo. No tenía ni patas ni pulmones. Se analizó completamente y no tenía eso que teóricamente pensaban ellos. Ya, para un cambio de especie sería necesario miles o millones de organismos transitorios. Porque si comparamos, no sé, como en ese ejemplo, de un pez a un anfibio, tiene muchos cambios que según Darwin eran poco a poco, poco a poco. Entonces cada organismo incompleto debió morir y fosilizarse en algún sentido. Tenía, no sé, millones de procesos intermedios entre una especie y otra. Sería evidente, si se demoró en generar una especie perfecta, tenía miles de opciones, millones de opciones entre medio que pudo haberse fosilizado y encontrar algo intermedio. Y no se ha encontrado ningún fósil transitorio hasta la actualidad. Ya, el más famoso de los falsos descubrimientos es el hombre de Piltdown, que también un eslabón perdido y que después se enteraron que era el cráneo de un chimpancé. No, o sea, sí, pues, el cráneo de un ser humano y la mandíbula de un chimpancé. Era una mezcla, ¿ya? Y así fácilmente parecía de las dos especies. Bueno, y en ese ejemplo está el Australopithecus, que nos enseñan en los colegios como un proceso transitorio, y del Australopithecus se tiene solamente el cráneo de la parte de arriba, y ahí al lado podemos ver el cráneo de un chimpancé, que es exactamente el mismo. Le falta la parte de abajo nomás, pero es el mismo. Entonces, y continuamente se han descubierto hombre de Nebraska, el hombre de Java, son
puras composiciones mezclando cráneos humanos y mezclando cráneos de monos. Son pillos. Adelante. Entonces, Lamarck y su herencia de rasgos, lo que habíamos mencionado del cuello de la jirafa. La jirafa, por ejemplo, bombea mucha sangre. Al tener un cuello tan largo, tiene que bombear sangre desde el corazón hacia la cabeza para que funcione todos sus procesos. Tiene un corazón gigante, entonces bombea mucha sangre, tiene una presión arterial que es el doble de la de nosotros. Nosotros, por ejemplo, si estamos de cabeza un rato, nos empezamos a marear porque se da toda la sangre a la cabeza. Una jirafa cuando toma agua tiene el doble de presión, imagínense, el doble de rápido se marearía y tanta presión que le explotaría la cabeza al agacharse a tomar agua. Pero se descubrió que las jirafas tienen un mecanismo, unas válvulas que hacen que no toda la sangre baje a irrigar la cabeza. Es decir, que si no existiera ese mecanismo previo, hubieran muerto cada vez que quisieran agacharse a algo. Si necesitaban ir para arriba, no podían ir para abajo, pero se verificó de que tienen un mecanismo precioso interior que les regula esa posible evolución que se teorizaba. Por ejemplo, un herrero, Lamarck pensaba que la herencia, los cambios físicos se heredaban. Un herrero que trabaja martillando y haciendo espadas, etc., tiene un brazo gigante, musculoso, pero su hijo no nace siendo sobrehumano y musculoso de un brazo. Por otro lado, ni los niños ni un padre sin brazos no hereda esa falencia a su hijo. Ni tampoco los cuellos largos se heredan. Hay unas mujeres en Asia, creo que se llaman las mujeres Paduan, que se ponen anillos en el cuello y ellas generan un cuello más largo debido a esto. ¿Ya? Y es tradición para ellos ponerse, y se sacan esos anillos y tienen un cuello más largo. Pero sus niñas, sus bebés, no nacen con ese cambio. Y aquí la mayor problemática que mencionaba anteriormente. ¿Qué pasa con el tiempo? Porque todas estas explicaciones se explican con los millones y millones de años. ¿Ya? Tienen en común las tres teorías que mencionábamos, tanto la del Big Bang, la geológica y la de evolución biológica, los millones y millones de años. ¿Ya? Que así los científicos teorizan de que todo esto es posible. Tenemos la estratificación, el carbono 14, la salinidad y la sedimentación. Vamos a explicar ese tipo de cosas, que son los mecanismos que ocupan los científicos para datar cosas. ¿Ya? Aquí tenemos el mismo esquema anteriormente, que de la era geológica. Y explicado de esta manera, podemos ver que organismos como más antiguos, más fósiles más antiguos catalogados por la era geológica están más abajo, ¿ya? Y así sucesivamente, organismos como más presentes o más actuales fosilizan casi en la capa superior de la corteza. Por esta sedimentación que explicamos anteriormente, se van haciendo capas de rocas y rocas y rocas y se generan. Ya, los científicos, esta es su teoría, tienen un orden, la fosilización de los organismos. Entre más abajo excavamos, debiera ser un organismo mucho más antiguo. Ya, adelante, Nico. Tenemos una columna geológica, que es esto que le expliqué, pero las excavaciones que ellos realizan no son coherentes, porque se confirman cuando es acorde con su era, o encuentran un fósil, ya en esta capa debiera haber estado, y está bien, ya, nuestra teoría está bien. Pero si encuentran un fósil que en otra capa que no corresponde, ellos dicen, no, aquí debe haber un accidente geológico que varió lo que encontramos. ¿Ya? Entonces, cada vez que encuentran una evidencia que no avala lo que ellos creen, la desechan. ¿Ya? Y aquí vemos un ejemplo, que esto es la realidad que sucede. Tenemos la columna bien armada y después podemos ver que, por ejemplo, el crustáceo de la segunda capa de abajo está más arriba. Eso es lo que sucede actualmente, que excavan y descubren, por ejemplo, el pez espada, que está acá más arriba, lo encuentran en la última capa.
Y van descubriendo ese tipo de cosas y cuando no les calza, dicen, no, esto pasó algo raro aquí. Y todo lo que sí lo documentan y avalan lo que teorizan. Adelante, Nico. Entonces tenemos organismos multiestratos, que esto es bien impactante. No sé si alcanzan a ver la imagen de arriba antes de poner el video. Que esas son capas, se ven como una separación entre las rocas. Esas son capas, y ahí hay un árbol. Es decir, es improbable que un árbol, para que fosilice, haya estado de pie millones y millones de años, que se supone que son cada una de esas capas. ¿Ya? Entonces, esto es evidencia de que, por ejemplo, hubo una luz y tapó el árbol por completo y se fosilizó todo al mismo tiempo. Pero eso implica que se generan esas capas sin pasar tantos millones de años de diferencia. Ahora sí, el video, Nico. El monte Santa Elena en Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos de los efectos geológicos repentinos que han podido observarse en nuestros días. Todo empezaría con el despertar de este volcán en 1980. La erupción sería de tal magnitud que acabaría arrasando todo lo que encontraba a su paso en un radio de 600 kilómetros cuadrados. Por consiguiente, enormes e incalculables cantidades de desechos serían transportados con gran ímpetu, río abajo, sin nada que les detuviese. Además, la ceniza expulsada por el volcán llegaría a depositarse hasta en 11 estados diferentes. La erupción acabaría con la vida de 57 personas. Sin embargo, esta tragedia probaría ser algo útil. Varios científicos realizarían observaciones y experimentos que nos revelarían datos sorprendentes. La explosión del monte Santa Elena en Washington en 1980 creó en una amplia zona una región compuesta por rocas sedimentarias en las cuales podemos observar los distintos estratos que se formaron muy rápidamente en una cuestión de horas o días. Incluso la lava posterior formó un cañón atravesando estos estratos, formando esta hendidura que se conoce hoy en día como el Pequeño Gran Cañón. Eso sucedió en un espacio de días o semanas, es decir, repentinamente. Además, este evento nos revelaría incongruencias con los sistemas de datación radiométricos actuales. Sabemos exactamente la edad porque hubo testigos oculares y se cogieron las muestras. Nos está dando valores dependiendo del método, de cientos de miles de años, incluso de millones de años. Lo que hablaría en contra de la fiabilidad de estos métodos, puesto que si frente a muestras conocidas no me está dando un valor conocido, ¿cómo puedo fiarme de aquellas muestras en las que desconozco totalmente la edad? Y esto se ha dado también en casos con uranio, torio, plomo, en que rocas de edades históricas han dado 4.000 millones de años, 1.000 millones de años. Y sin embargo no podían tener aquella edad porque también eran rocas de edad conocida, de formación conocida. Y esto está documentado. Ya, entonces ahí comprobando, el volcán estalló en 1980, entonces, es decir, tenía una datación conocida y al hacer exámenes radiométricos... Avanza, Nico. Avanza a la otra diapo. Al hacer exámenes radiométricos daban miles y millones de años. ¿Y cómo si se había formado recién? ¿Ya? Entonces, eso habla de que las mediciones de las cuales ocupan no son muy fidedignas. Y él también exponía que rocas conocidas, que sin algún accidente, también sabían la datación y le daban este examen y también les daban miles de millones de años. Entonces, algo no cuadra. Ya, este es de los procesos más conocidos para dataciones de organismos, más que nada. Y yo comúnmente lo he escuchado, pero no sabía lo que era. Ya, el carbono 14 es procede de esto. Existe nitrógeno en la atmósfera, ¿ya? El nitrógeno es
el que se deforma a partir de los rayos cósmicos, es decir, la radiación, va deformando estos nitrógenos y forma un carbono 14. Le saca algunos elementos de su composición química y forma carbono 14. El carbono normal es el carbono 12. Ya, y estas dos cosas se mezclan con el oxígeno para generar CO2. ¿Ya? Es decir, ese CO2, ya sea carbono 12 o carbono 14, lo toman las plantas y lo transforman en oxígeno, ¿cierto? Fotosíntesis, etc. Ya, entonces las plantas quedan con ese carbono interior, carbono 12 y carbono 14. Las vacas, por ejemplo, comen plantas con ese carbono 14 y se lo ingieren en su organismo y también lo tienen dentro. Nosotros comemos vaca, o lo que haya alimentado de los vegetales, y también obtenemos carbono 14. Es decir, así ingerimos ese carbono 14. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Que el carbono 14 es un componente radioactivo, es decir, es una mutación o una variación del carbono normal. Y el carbono 14 tiene la particularidad de irse degradando con el paso del tiempo. Es decir, si alguien muere hoy día, tiene una cantidad de carbono 14 en su interior. Y pasan los años y esa cantidad va disminuyendo. Entonces le hacen exámenes después y sacan una proporción de cuánto ha perdido y ahí sacan más o menos la datación de antigüedad del organismo. Nico, la otra diapositiva. Aquí hay una explicación mucho más fidedigna. Si, por ejemplo, alguien muere ahora, hoy día, el año cero de su muerte, que sale arriba, la concentración de carbono 14 es igual a la del momento, a la del ambiente, porque adquirió el carbono existente en la atmósfera. Y esto se calcula con radios medios, es decir, a los 5.730 años, la cantidad de carbono 14 que tiene el organismo es la mitad. Y así sucesivamente. Cada 5.730 años se va disminuyendo de mitad en mitad en mitad. ¿Ya? Entonces, es decir, ya a los 57.300 años, el cuerpo, el organismo, ha eliminado el 99,9% del carbono 14. ¿Ya? Es decir, no puede datar más allá de eso porque ínfimo la diferencia no es rastreable ya a esa altura. Pero hoy en día sabemos que el cálculo es relativamente preciso hasta los 3.000 años. Hasta ahí no podría darte error el carbono 14 para rastrearlo. Porque han surgido muchos hechos y algunos de estos han alterado la cantidad de carbono 14 en la atmósfera. Y aquí podemos hacer algunos ejemplos. Volcanes. Un volcán lanza CO2 a la atmósfera y altera todo la composición de la atmósfera, en el fondo. Y en la era post-diluvio, por eso les dije que era muy importante el hecho del diluvio. Post-diluvio hubieron muchos volcanes que hicieron que la Tierra se destapara y fuera bajando la cantidad de agua que había. Entonces, las pruebas nucleares también han empeorado la cantidad de carbono 14 en la atmósfera. La revolución industrial, también mucha quema de oxígeno fósil y fue variando el CO2 de la Tierra. Y la repoblación de la Tierra. Hubo un momento que, según la Biblia, post-diluvio, que habían 8 personas solo sobre la faz de la Tierra. Es decir, no consumían tanto oxígeno, ni carbono, ni plantas, ni etcétera. Entonces, las constantes atmosféricas eran mucho mayores. Al haber más población, uno va transfiriendo esa reacción química hacia el interior de los organismos. Entonces, eso también ha cambiado la proporción. Otro ejemplo para dataciones es el uranio. Es lo mismo que les expliqué con el carbono 14, pero esto es para mucho mayor cantidad de tiempo. El uranio, comparado con el tiempo, se transforma en plomo. Cuando le hacen una reacción química, el uranio se transforma en plomo. Es decir, se analiza y es un proceso mayormente utilizado de mayor edad. Y el uranio, al ser erosionado con agua, tiene un problema, que al ser erosionado con agua, también se transforma en plomo. Es decir, que si ponemos un diluvio universal, que muchas culturas lo avalan, podemos ver los mayas pensaban que había un diluvio en Sumeria,
los mismos mapuches, Tenica y Caibirú nos contaban en el colegio, todos avalan una pelea entre la tierra y el agua y que todo se inundó en algún momento. Entonces ese hecho hizo que afectara a las dataciones de la atmósfera, o sea, de la corteza en el fondo. Entonces, cuando una roca que la quieren hacer reaccionar con uranio y fue mojada anteriormente, te va a datar mucha más edad porque va a tener mucha más cantidad de plomo que la que debiera. Otra explicación es que el campo magnético se reduce su poder en un 5% cada 100 años. Es decir, antes era más potente el poder o sea, era menos potente la entrada de los rayos cósmicos, la radiación, porque teníamos un campo magnético que lo repelía de mucho mejor manera. Es decir, que ahora la radiación que entra es mucho mayor, sabemos por el agujero en la capa de ozono, la radiación que entra es mucho mayor, es decir, se produce mucho más carbono 14 que antes. Entonces, obviamente los organismos más antiguos, que ya murieron, que ya obtuvieron su carbono 14 y se va degradando, tuvieron una diferencia bastante grande de eso. Adelante. Estudios. La salinidad, la sedimentación y la cronología de los árboles. Aquí hay otras conclusiones que podemos sacar. Cada año, 2.000 millones de toneladas de sedimento son arrastradas por los ríos hacia los océanos. Cada año. Y figúrense el número, 2.000 millones de toneladas. 20.000, perdón. 20.000 millones de toneladas. Es decir, si esto lo extrapolamos a miles de millones de años, los océanos deberían estar saturados de sedimento. No debiera existir tanto océano como hoy tenemos hoy en día, porque por año son 20.000 millones de toneladas. En cambio, si solo pensamos que fueron miles de años, concuerda con lo que vemos hoy en día. La salinidad. El sedimento, el mismo sedimento del ejemplo anterior, arrastra sodio. El sodio es el componente esencial de la sal. Entonces, y la cantidad actual de sodio o de sal por litro de agua en el océano es de 11 gramos por litro de sal. ¿Ya? Mientras que comparándolo con el Mar Muerto es el sitio de mayor salinidad y por eso uno flota ahí por este cambio de presión de sal, tiene 350 gramos de sal. Es decir, que si todo este sedimento y toda esta sal hubiera caído por años y años y millones de años al mar, debería ser una salinidad más o menos cercana a la del Mar Muerto. ¿Ya? Otra cosa, la dendrocronología de los árboles, que son las esferitas que uno corta un árbol y ve esferitas anteriores, y eso también data años, ¿ya? El árbol con mayor antigüedad que se ha podido destacar son 4.700 años, más o menos, que también calzaría con el diluvio, que todos los anteriores árboles ya fueron ahogados en el diluvio y hubieran desaparecido. El árbol más antiguo, al cortarlo y contarle los anillos, da 4.700 años. ¿Ya? Y los anillos realmente no se forman uno por año. Se cree que es así, pero en realidad lo que forman los anillos son resistencia a grandes tormentas. Entonces, por año puede haber una gran tormenta o pueden haber 2 o 3. Entonces, alrededor de 4.500 debiera ser los años de realidad de ese árbol. ¿Ya? Entonces, no existen organismos mayores a miles de millones de años como espera la ciencia. Ya. Este me impactó cuando lo descubrí. Y esto es importante. Se dice, según el doctor en biología, Brian Sikes, que admitió que la velocidad de que el ADN se destruye en los laboratorios, ninguna muestra de ADN podría perdurar intacto por más de 10.000 años. ¿Ya? 10.000 años. Entonces, si uno encuentra un fósil, es imposible, si tiene más de 10.000 años, que hayan rastros de ADN, organismos interiores, algo que quede vivo, ¿ya? Se desintegra.
Bueno, ahí hay algunos ejemplos de, acá abajo donde sale la célula de ADN, hay algunos ejemplos de dataciones que tenían los científicos que fueron modificadas con los avances de la ciencia. Bueno, ahí vemos el del dinosaurio, quiero que veamos, que es el 5. Dice, dinosaurio, sangre de dinosaurio, antes se pensaba 70 millones de años, hoy en día se cree que es menos de 10.000 años. Y aquí vemos un experimento que se realizó. Una científica había encontrado un fósil de dinosaurio, de un tiranosaurio, y lo llevó a su laboratorio. Y por el peso tuvieron que cortarlo porque era demasiado grande el tamaño. Ni en el helicóptero lo podían llevar. Entonces lo tuvieron que cortar y al cortarlo salió un olor putrefacto, nauseabundo. Que eso es evidencia de algo extraño o de un organismo, porque nada que esté inerte tiene olor, ¿ya? Entonces descubrieron que en el interior, en el microscopio, pudieron darse cuenta que había tejido orgánico aún vivo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, cosas que aún databan de material de ADN. Es decir, los dinosaurios que nos dijeron que estaban hace miles de millones de años no tienen más que una data de 10.000 años a todo dar. Adelante. Otro de las cosas que no tienen mucha explicación de la evolución es el origen de la vida. Primeramente, se creía en la generación espontánea. Y esto igual es como chistoso, pero antes se pensaba así, que uno dejaba ropa sucia más trigo, por ejemplo, y aparecía un ratón de la nada. ¿Ya? Generación espontánea, así, vida, ¿no? Hay ciertos componentes que generan, ciertos materiales que generan vida de la nada. Luego se hicieron experimentos en la biogénesis que se determinó que las especies nacen a partir de otras preexistentes. Por ejemplo, se hizo este experimento, un pedazo de carne en 3 frascos distintos, uno sin tapar, uno tapado con sellado al vacío y otro con una malla, y se determinó que en el primer caso, que estaba vacío, habían larvas ahí viviendo. Y obviamente es porque una mosca llegó, infectó y generó eso. Es decir, una vida existente produjo otra. En los otros 2 casos solamente se descompuso de manera natural el filete, la carnecita, porque las moscas no pudieron llegar a infectar la carne. Es decir, se creó esa teoría de que una vida proviene de otra. Luego se pensó en la abiogénesis, que si es posible, sin una generación espontánea, sin a partir de otra vida, que exista algo. Adelante, Nico. Oparin, un ruso, ideó esta fórmula o esta hipótesis, ¿ya? Que a partir de moléculas inorgánicas, que sería la Tierra primitiva, cuando todo se estaba formando, estos eran los componentes más menos que debieran haber en la Tierra, agua, sulfuro de hidrógeno, bueno, algunos componentes, y que a partir de eso, con unos constantes rayos de la atmósfera, pudieron obtener moléculas orgánicas y formar la vida. Oparin simplemente planteó esto, que esto podría ser. Nico, adelante. Ya. Y Miller y Urey, que son 2 personajes, llevaron a cabo este experimento. Realizaron este experimento y llegaron a la conclusión de que formaron aminoácidos, que son lo básico para la vida. Para una célula, un aminoácido es lo que se necesita. Pero se sorprendieron de que estos aminoácidos se disolvían al entrar en contacto con oxígeno. ¿Ya? Crearon algo que puede ser vida, pero se disuelve apenas nace. ¿Ya? Sin ADN, sin proteína. Es decir, algo sin sentido. Ya, y lo extraño es que, según la datación de la geología, existían rocas oxidadas antes del precámbrico, es decir, había oxígeno. Si las rocas pudieron ser oxidadas, que es por el oxígeno,
antes de que naciera la vida ya habían rocas oxidadas. Entonces había oxígeno y en esta fórmula que idearon se hubieran disuelto los aminoácidos y no hubieran logrado hacer ninguno de los procesos de selección natural que se esperaban. Entonces, y el origen de la información genética. ¿Qué hacemos con eso? Porque una mala organización de esto no sirve para nada. Si está mal organizada la información, no tiene lógica para producir vida. Y esto no tenía la capacidad de organizarse a sí mismo con un significado biológico coherente para la vida. ¿Ya? Luego, después de mucho tiempo, se descubrió el ADN, que es como la composición o el libro de reglas que nos rige a cada una de las especies, a cada ser humano y a animales. A partir de los aminoácidos que habían llegado de los experimentos anteriores, serían como las letras de un alfabeto, ¿ya? Los aminoácidos, para hacer una comparación. Una proteína sería una palabra que se forma a partir de aminoácidos, pero en un orden lógico. Uno puede poner letras sueltas y no formáis una palabra, ¿cachai? Entonces tiene que tener una secuencia lógica para adquirir esas palabras. Y el ADN vendría siendo la secuencia lógica específica para generar un libro. ¿Ya? Vamos al video. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril, que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. El científico que salía ahí era uno de los precursores de lo anteriormente mencionado, de la biogénesis, donde pensaban... Él, de hecho, escribió un libro de química molecular, tratando de explicar todo. Y hasta que se descubrió la genética del ADN, etc. Y ahora él dice que estaba pegándole combo al aire, tratando de explicar algo que
que no tiene explicación por sí mismo. El azar no puede avalar esto. Ya, otra cosa es la diferencia de especies. Ahí hay un ejemplo de los cromosomas que debieran tener cada una de las especies. Y el animal, la palabra es un ser animado, con alma, aire y aliento. Gregor Mendel, padre de la genética, y al nacer la genética ya invalidaba la evolución. ¿Ya? Había otro problema, que las especies están regidas por los cromosomas, es decir, no hay saltos de especies. No se ha corroborado eso que mencionábamos anteriormente de un reptil volador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y no pueden cruzarse entre distintos cromosomas. Hay algunas cruces, pero son híbridos que no producen mayor descendencia. ¿Ya? Son barreras naturales que dispuso Dios. Adelante, Nico. Ya. Se explicó, para poder avalar este tipo de selección natural que planteaba Darwin, que las mutaciones podrían ser una explicación de esto. ¿Ya? Las mutaciones se producen por radiación o reacciones químicas, pero no se ven mutaciones positivas. ¿Ya? Hasta el momento no se han visto mutaciones positivas. Y en las mutaciones no se agrega información, solo se modifica la existente. Ahí hay unos ejemplos de cadenas de ADN, que la que debiera ser normal, así, esa secuencia, pueden ser o agregada una base nitrogenada entre medio, replicada o algo, o te falta un dato. Y eso te genera una desvirtuación de la especie diseñada perfectamente. Ahí vemos ejemplos. Un patito con 4 patas, un cerdito con 2 cabezas, etc. Esos son ejemplos de mutaciones. En seres humanos también se dan personas. Y la tendencia es que el diseño divino, las mutaciones son degenerativas, no mejoran la especie. ¿Ya? Adelante, Nico. ¿Por qué diseño y no evolución? Darwin ideó un mecanismo de evolución biológica. Esto no responde a las interrogantes de su origen, de la diversidad que hoy vemos y de la complejidad que tiene cada uno de ellos. Y ahí Darwin dijo en su libro famoso, que le da la base a todo esto: si pudiera demostrarse que ha existido un organismo complejo que no puede haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Eso dijo Darwin. Y hoy podemos ver mucha complejidad que es inexplicable. Dale, Nico. Ya, ¿cómo reconocemos que un diseño es inteligente? Para ya ir concluyendo la idea, aquí puse la primera imagen, que es como un dios haciendo con pincel todo la creación, o un artista. Un relojero, o sea, un reloj, indica que hay un relojero que lo creó. Un libro indica que hay alguien que diseñó ese libro. Ahí puse un mensaje en la arena. Si uno ve eso, es improbable que la ola, de manera natural, al azar, genere un mensaje codificado, preciado y que entendible. ¿Ya? Un edificio, etc. Los arbolitos cortados con forma de animales, todo es imagen de un diseño, que alguien hizo algo para que otro lo descifrara. ¿Ya? Y eso es netamente del raciocinio que tenemos nosotros los seres humanos. El raciocinio es capaz de reconocer rastros de inteligencia. ¿Ya? Un perrito no podéis decirle que te entienda este tipo de cosas. Uno es capaz de saber que esto no es natural y alguien lo diseñó. Y hoy por hoy la sociedad prefiere incluso reconocer ovnis, un ser supremo, y no aceptar al creador y salvador, ¿no? Siendo que toda la naturaleza, como vimos anteriormente, muestra que hay un diseño precioso y perfecto. Ya, un código, que el ADN es catalogado
incluso por informáticos. Bill Gates dijo que el ADN es un software que está fuera de nuestras manos, tan bacán que es imposible que lo podamos realizar nosotros. Ya, un código complejo, específico y perfecto, el ADN. El ADN, las instrucciones de montaje para que cada uno sea lo que es, el ser vivo que es. Cada uno tiene un ADN único. Los sistemas ricos en información surgen de un designio inteligente. Hoy vemos el ejemplo más claro es la computación. Que alguien haya realizado toda esa codificación en números binarios de 0 y 1 es símbolo de que alguien lo diseñó. Y si podemos ver que en el ADN cada componente de nuestros cromosomas es un código infinito de caracteres que nos hacen quienes somos, inequivocablemente evidencia de un designio inteligente. Por ejemplo, una tarjeta Visa tiene códigos de 16 números. Y eso, 16 números, ya es evidencia de que el azar no puede provocar ese código. Por eso se deja esa cantidad de números. Alguien que quiere robar una tarjeta inventando los números nunca va a llegar al código preciso de alguien. ¿Sí? Y son 16 números. Y nuestro código genético tiene una infinidad gigante de números que te hacen quién eres tú. No es azar. La información procede de una inteligencia que tiene que tener un código, y ese código es un lenguaje y necesita una comunicación. Y todo eso lo vemos en los componentes de nuestras células internas. Hay otro concepto que es la complejidad irreductible, que aparte de esto, que son organismos simples o básicos, comprenden una biología muy sofisticada. Que aunque tú mires una bacteria, por muy chacha que uno la vea, es súper compleja en su composición. Sus células son perfectamente diseñadas. Que si faltara uno de sus elementos no podría existir ni sustentarte. Entonces, la complejidad irreductible tiene que ser de contingencia con complejidad y especificación. La selección natural de Darwin opera sin metas, no tiene un propósito ni un plan y es completamente indirecto. Que todo surge así porque sí nomás. Y todo lo diseñado tiene un propósito y un porqué. Ahí está lo esencial de nosotros, no somos polvo de estrella ni algo circunstancial. Tenemos un propósito y un por qué estamos aquí. Dale, Nico. Ya. Y finalmente, conclusión. Esto es evidencia científica y es una inferencia a la mejor explicación. Que todo lo que por años se nos ha contado quizás no es la mejor explicación. El hecho de que toda la sociedad crea algo no quiere decir que ese algo sea lo correcto. No porque una idea la acaparen más personas tiene que ser necesariamente la mejor explicación. Si ves el mundo en forma caótica, no esperes racionalidad. Si todo es un desorden, que exista vida ya es extraño. Si todo es un desorden de una explosión gigante y que todo proceso al azar generó vida, no podía esperar racionalidad y entender eso. Pero contemplando el mundo tiene sentido. Existe una mente diseñadora y la ciencia es el proyecto de resolver este rompecabezas de belleza, racionalidad y lógica. Y finalmente, existe un organismo, una célula, que su función es unir a las células. Y se llama la laminina y tiene forma de cruz. Une cada una de las células de nuestro cuerpo. Y voy a leer algo para finalizar, que es como una historia que podamos imaginar. Mira, imagine que descubre una cabaña abandonada en las montañas. A medida que se acerca a ella, se da cuenta de algo extraño. Su plato preferido está en el horno, la televisión está encendida y están dando su programa favorito.
Además, todos sus libros, DVD y juegos de video preferidos están en la mesa. ¿A qué conclusión llega usted? La mejor explicación sería concluir que alguien lo estaba esperando. Es decir, que si todo lo que esperábamos que sucediera está hoy evidentemente, alguien nos está esperando en esta tierra. Teníamos una razón de ser. Si estamos aquí es por algo. No todos esos infinitos números que les di, explicaciones, son al azar. Nuestra vida tiene un sentido, un propósito. Y yo creo, a manera de conclusión personal de todo esto, que yo creo que el mundo, los científicos y todas las personas en realidad, tienen un orgullo dentro de ellos que le impide apreciar la divinidad de Dios. Porque lo que más le enoja a la gente es seguir normas, seguir reglas. Y Dios nos dio unos parámetros por los cuales moverse. Y al mundo le gusta hacer lo que quiere, ser llevado a su idea. Ojalá que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y ese orgullo es el que quebramos nosotros los cristianos. El saber que necesitamos de Dios, que Cristo dio su vida por nosotros. Poder reconocer de que si sigo mis decisiones, me voy al abismo, a lo más profundo, me pierdo. Poder reconocer que necesitamos de Dios es precioso, es preciado. Y le insto a eso, a que podamos apoyar a esta sociedad, a mostrarles que no todo es por azar, que mi vida tampoco la tengo que guiar por el azar. Si sigo vivo mañana no es por azar. Tenemos que enseñar a tomar buenas decisiones a nuestros amigos, a nuestras familias, a todos. Que no hay nada mejor que estar en los brazos del Señor. No hay nada mejor que saber que Él nos hizo y nos formó con un propósito, con algo esencial. Y como decía Job y Salmos al comienzo, que si miramos las estrellas cuentan la maravillosa creación del Señor. Si miramos los peces, los aves, los animales, todos nos hablarían de que Él es el creador. Es solo cosa de observar y de ver que Dios está presente en todo lugar. Y tenemos que ser portavoces de lo que Él nos ha puesto en nuestro corazón. Si Él ha cambiado nuestra vida, tenemos que ser reflejo de eso. Y que no las ideas que nos puedan venir como impactantes nos hagan cambiar de nuestros principios y la enseñanza que Dios nos dio en un comienzo. Que el Señor les bendiga.